Gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es grande y continuamente, Señor, extiendes tu mano misericordiosa para bendecir, para guardar, para cuidar, para proteger. Gracias, Señor, porque tú haces esto y lo haces de acuerdo a la fidelidad que tienes hacia tu propio nombre, hacia tu propia persona, y movido también por misericordia para nosotros. Gracias, muchas gracias. Mi Señor, te damos las gracias en esta mañana por nuestros hermanos que están enfermos y han podido venir, mi hermano Alejandro y también mi hermana Porfiria que está aquí. Bendíceles y guárdales, también por mi mamá. Hay otros hermanos que están enfermos y te los ponemos en tus benditas manos, pidiéndote que tú extiendas tu mano para sanarles, restablecerles completa, ampliamente, mi Señor, por favor. Muestra tu poder en la vida de nuestros hermanos, muéstranos tu poder, mi Señor, y permítenos alabarte por tu misericordia y por el amor que tú nos tienes. Al mismo tiempo, mi Señor, gracias por mis hermanos que están aquí. Han venido a tener un encuentro contigo y hemos cantado, mi Señor, pero ahora permite, Padre, que tú les hables con tu palabra. Quizás alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad particular. Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes lo que cada uno necesita. Quizás alguien necesita palabras de ánimo, quizás otro necesita ser consolado, quizás alguno necesita sabiduría o otro se siente decaído. Pues mi Señor, tú que sabes todas las cosas, obra por medio de tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que, Padre, te honre y te glorifique en la vida de mis hermanos. Hazlo también conmigo, mi Señor, que todos juntos como iglesia, como familia de fe, podamos honrarte a ti y a tu palabra, mi Señor. Por favor, Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra que va a ser expuesta hoy. Dame la capacidad en el Espíritu Santo para hablar como conviene a esta tu iglesia, mi Señor, y concédeme la gracia, Padre Celestial, de compartir lo que tú me has puesto en mi corazón a mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Gracias también por tu cuidado. Gracias, mi Señor, por tu buen amor. Gracias por tus bondades. En Cristo Jesús. Amén. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? De verdad me da muchísimo gusto verles hoy en esta mañana, mis hermanos. Título de la predicación, mis hermanos, se llama ¿Cómo progresar en la fe? ¿Cómo podemos progresar en la fe? Mis hermanos, y esto es lo que el título de la predicación en esta mañana. Déjenme contarles una historia, mis hermanos. Esta historia, si ustedes teclean en YouTube, mis hermanos, en internet, ahí podrán ver esta historia. Se trata de un hombre que se llama Dick Hoyt y su hijo Rick. Ambos, mis hermanos, han competido en el triatlón, mis hermanos. El triatlón, si ustedes lo recuerdan, es una competencia en la cual tienen que, mis hermanos, correr bastante. Dick y Rick Hoyt, mis hermanos, compiten en el triatlón. ¿Qué es el triatlón, mis hermanos? Es una competencia en la cual se escoge al hombre, mis hermanos, que puede competir mucho más llega primero a la meta después de hacer 3 competencias. Tienen que correr, mis hermanos, después nadar y después andar en bicicleta. Tienen que andar esto. Y no es 1 o 2 kilómetros, son bastantes kilómetros, mis hermanos. Bastantes kilómetros, tienen que correr aproximadamente unos 10, 15 kilómetros, nadar, mis hermanos, otros 15 kilómetros o 20 kilómetros y luego andar en bicicleta unos 40 kilómetros. Empiezan muy temprano en la madrugada y terminan hasta la noche, mis hermanos. Esta competencia es de todo el día y a veces al campeón de estas competencias, mis hermanos, se le llama el hombre más fuerte del mundo,
porque es una competencia agotadora. ¿Pero qué tienen en particular estos dos hombres, Rick y Dick Hoyt, mis hermanos? Tienen la particularidad de que el muchacho, el hijo, tiene parálisis cerebral. Él nació con parálisis cerebral, bueno, no, al nacimiento tuvo un problema de oxigenación en su cerebro y a consecuencia de esto le dio parálisis cerebral, mis hermanos. Y él, el papá, mis hermanos, Dick Hoyt, vio que su hijo, al ver alguna competencia de estas en la televisión, entonces se calmaba, estaba más tranquilo y se le ocurrió, mis hermanos, le preguntó a su hijo, porque su hijo tiene inteligencia normal, es normal en su inteligencia, pero no en sus movimientos. Entonces le comentó si quería participar en una de esas carreras. El hijo se emocionó y ambos participan. ¿Cómo lo hacen, mis hermanos? Bueno, construyó una carretilla especial y el papá corre, mis hermanos, empujando a su hijo. Y corre los 10 o 15 kilómetros necesarios para correr. Después, en una balsa, mis hermanos, acuesta al hijo. Él mismo lo hace, él hace todo esto, acuesta al hijo en la balsa, se mete al mar y nada otros 15 o 20 kilómetros con el hijo a cuestas. Y luego, mis hermanos, llegando a la playa, toma a su hijo, lo carga y lo pone en una canastilla en la bicicleta, en una cesta en la bicicleta por delante, y él comienza a andar en la bicicleta así. Mis hermanos, de verdad, cuando uno ve el video, es cierto, mis hermanos, que esto es una demostración de amor, de lo que hace un padre por su hijo. Es una demostración de lo que hace un padre. Y el padre, mis hermanos, está contento con esto. Yo lo veo agotado, a veces ya es una persona joven, es una persona mayor, pero todavía lo está haciendo y lo hace por su hijo para que su hijo se sienta mejor en esta condición, mis hermanos. La verdad es que es un padre intensamente preocupado por su hijo, por su condición y por su enfermedad. Y en esta mañana, mis hermanos, yo les quiero comentar una historia similar en la Biblia. Había un hombre que tenía a su hijo enfermo y que, mis hermanos, estaba intensamente preocupado por él. Estaba intensamente preocupado por su hijo. Y déjenme contarles esta historia, mis hermanos, está aquí en la palabra de Dios, está en Juan capítulo 4 de los versículos del 43 al 53. Y quiero leerla para ustedes, mis hermanos, esta historia. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice que después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora 7ª se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. En este pasaje, mis hermanos, al igual que la historia que les comenté hace un momento, encontramos a un padre profundamente preocupado por su hijo enfermo. Está muy preocupado, mis hermanos. La Biblia nos dice, lo hemos leído, que era un oficial de Herodes el tetrarca. Herodes el Grande, mis hermanos, el tetrarca, era un oficial. Y no se está refiriendo a un oficial, mis hermanos, militar, vamos, a un soldado. Era una persona que llevaba asuntos de Herodes, era un oficial, era un administrador de él. Y estas personas normalmente pertenecían a la nobleza. Era un noble, mis hermanos, judío, que ayudaba a Herodes, el tetrarca, en varios asuntos administrativos del reino.
Y va a Jesús este hombre porque tiene una gran preocupación por su hijo. Tiene un problema, se acerca a Jesús. Este hombre, mis hermanos, es un ejemplo de cómo la fe puede ir progresando. Este hombre es un ejemplo de cómo la fe puede ir progresando, mis hermanos, y claramente en el pasaje hay 3 pasos de cómo este hombre progresó en su fe. Y son los mismos pasos que tú y yo debemos dar si queremos crecer en nuestra fe. De verdad, mis hermanos, una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no podemos quedarnos impávidos. Debemos crecer, porque si no, corremos el riesgo de retroceder, mis hermanos, en nuestra fe. Entonces, la única alternativa posible para ustedes y para mí es que crezcamos en fe. Y aquí en el pasaje, mis hermanos, entonces veremos, mis hermanos, 3 pasos que tú y yo debemos dar para crecer en fe o para progresar en fe. Déjame decirte, la fe es un regalo que Dios nos da, pero puede crecer en la medida que lo usamos y que ejercitamos bien esta fe. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera responder esta pregunta: ¿qué pasos debemos dar para crecer en nuestra fe? ¿Qué pasos debemos dar para crecer en fe? Quizás tú necesitas esto, quizás necesitas crecer en fe, quizás todos necesitamos esto, mis hermanos, y déjame decirte que precisamente los mismos pasos que dio este hombre, este oficial, aquí en el pasaje, este oficial de Herodes, los mismos pasos que él dio, también los podemos dar tú y yo. ¿Qué pasos dio él, este oficial de Herodes, mis hermanos? No se nos dice el nombre, pero ¿qué pasos dio este hombre que tú y yo también podemos dar? 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso, mis hermanos? En primer lugar, para que progresemos en la fe, mis hermanos, entonces lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús. Para que progrese en mi fe, buscaré a Jesús. Buscaré a Jesús. Dice el pasaje, mis hermanos, allí que había allí cierto oficial del rey, ya lo leí, lo voy a volver a leer, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. La idea, mis hermanos, la palabra griega aquí de enfermedad, es que estaba al borde de la muerte, mis hermanos, porque él lo dice más adelante, dice que aquí al final de este pasaje, mis hermanos, dice que estaba al borde de la muerte, estaba muriendo. Esa era la situación, una situación crítica de este muchacho y el padre que fue a buscar a Jesús, mis hermanos. Y luego dice que él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, mis hermanos. Este hombre estaba en Capernaum, más o menos eran 25 kilómetros de Capernaum hasta Caná de Galilea. Dice el pasaje que estuvo en Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino, mis hermanos, que lo relata la Escritura. Y el pasaje lo retoma, mis hermanos, aquí el evangelista lo retoma, mis hermanos, aquí para decir, Juan, que es allí donde había hecho este milagro y donde no le habían creído. Pero llega este hombre, 25 kilómetros distante, mis hermanos, se oye que Jesús va y se dirige a él. Y quiero llamar su atención a algo, mis hermanos. La situación de este hombre era crítica, su hijo está al borde de la muerte. Pero, mis hermanos, hace algo que tú y yo podemos hacer y debemos hacer. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres que tu fe se desarrolle y madurar en fe? La única manera de crecer en fe, mis hermanos, hay que buscar a Jesús. Hay que buscar a Cristo. Este hombre estaba en una situación difícil, mis hermanos, estaba en una situación problemática y se acerca a Jesús a buscarle. El pasaje dice, mis hermanos, dice que suplicaba. Esta palabra, mis hermanos, en el griego da la idea de plural, mis hermanos, es decir, no le suplicó una vez, estaba rogando y rogando y rogando otra vez, estaba suplicando varias veces. Cuando leemos en el español no lo entendemos, nada más lo vemos en singular, pero en el griego original, mis hermanos, da la idea del plural, como si hubiera estado rogando varias veces, Jesús lleno de gente alrededor, Jesús enseñando y este hombre allí, mis hermanos, a su lado diciéndole, suplicándole, rogándole, pidiéndole otra vez que sanara a su hijo, varias veces, no solo una vez. Esa es la idea, mis hermanos, que debemos tener en nuestra mente. Buscó a Jesús y no una vez,
Lo estaba buscando a Jesús con intensidad, estaba buscando a Jesús con anhelo, estaba buscando a Jesús con un ardor porque tenía una necesidad, tenía una dificultad crítica y por eso se acerca a Jesús. Déjame decirte que las mejores oportunidades para buscar a Jesús son los problemas, son las situaciones difíciles. Porque si no te acercas a Jesús cuando tienes una dificultad, entonces no lo vas a hacer cuando estés en tus momentos adecuados, en tus momentos buenos. Si no es cuando estás en una dificultad. Hay personas que dicen, solo se acerca a Jesús cuando tiene una dificultad. Pues qué bueno que se acerca a Jesús cuando tiene esa dificultad. Y déjame decirte, tú y yo debemos acercarnos a Jesús. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes alguna circunstancia difícil? Tienes que acercarte a Jesús. ¿No la tienes? De todos modos debes buscar a Jesús. Debes acercarte porque es la única manera de crecer en fe. ¿Cómo nace uno a tener fe? Cuando uno, mis hermanos, busca a Jesús para perdón y salvación, para el perdón de los pecados. Así nace uno a tener fe. Pero ¿cómo se desarrolla esta fe? Dando el mismo paso, buscando a Jesús continuamente, constantemente, mis hermanos. La verdad es que una vez que por fe hemos recibido la vida, una vez que por fe hemos descubierto la vida plena en Jesús, mis hermanos, tenemos que entender que hay una sola manera de vivir esta vida, por fe, por fe. Y la fe se acrecienta, mis hermanos, en la medida que nos acercamos a Jesús. Hay que recordar el pasaje, mis hermanos. Hebreos 11:6 dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Es imposible que uno agrade a Dios sin fe. Cuando vemos este pasaje, mis hermanos, de manera completa, dice, porque es necesario que el que busca a Dios debe hacerlo con fe, debe creer que Él existe y que es galardonador, que recompensa a aquellos que le buscan. No puede ser de otra manera. No puede uno crecer, mis hermanos, si no busca uno a Jesús. En eso precisamente consiste la vida cristiana. La fe es lo único que agrada a Dios, mis hermanos. Es esto. Entonces, déjame decirte que una de las cosas más grandiosas que podemos decir en la vida es lo mismo que dijeron los apóstoles. Esto. Los apóstoles dijeron en cierta ocasión que estaban con el Señor, Señor, aumentanos la fe. Y este debe ser nuestro clamor. Este debe ser, mis hermanos, nuestra petición continua al Señor. Señor, aumentanos la fe. Auméntamela. Y la manera de aumentar la fe, mis hermanos, es ir a la palabra de Dios. Hay que ir a ella, a la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, hay que estar en ella. Al acercarnos a la palabra de Dios, hay que estar allí buscando al autor y consumador de la fe. Esto es a Cristo Jesús. Este es el propósito de leer la Biblia. Buscar a Jesús. El propósito de orar también es una búsqueda intensa de Jesús. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Entonces, tenemos que hacer esto. Déjame decirte que puede haber problemas en nuestras vidas, pero la solución de Jesús para los problemas de la vida no es que cambiemos la conducta de los demás, que los demás cambien su actitud. La solución de los problemas de la vida, mis hermanos, no es que tú y yo hagamos cosas especiales. La solución de los problemas de la vida es esta, que aprendamos tú y yo más de la gracia de Dios. De eso se trata, que tú y yo crezcamos en gracia. Esta es la solución para los problemas de la vida. Lo que importa, mis hermanos, en la fe, déjame decirte, no es el tamaño o la cantidad de fe que tenemos, sino el objeto de la misma. Es decir, mis hermanos, en quién depositamos nuestra fe. Eso es lo que importa. ¿Saben cómo se apellidaba Pedro, mis hermanos? Es una broma, no está en la Biblia, pero mis hermanos, es Pedro poca fe. Porque Jesús, mis hermanos, cuando le dice, ustedes recuerdan el evento que le dice,
ven a Jesús caminando sobre el agua, los apóstoles, y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya caminando a ti sobre el mar. Y Jesús le dice, ven, y Pedro comienza a caminar. Pero al ver las olas, al ver el viento fuerte que le era contrario, y al ver todo esto, comenzó a dudar y a tener miedo y dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dio la mano, le dijo, hombre de poca fe. Es Pedro poca fe. Pero déjame decirte que ese también puede ser tu apellido o el mío. Andrés poca fe, Alberto poca fe, Efraín poca fe. Puede ser nuestro nombre. Y déjame decirte esto, no importa aquí si es poca o mucha fe. Lo que importa es dónde depositas tu fe. Eso es lo valioso. ¿Dónde la depositas, mis hermanos? Así pues, el desafío que hoy te tengo para ti es que tienes que buscar a Dios. No cejes de buscar a Dios. No dejes de buscar a Dios. Tienes que buscarlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y es esto lo que tiene que desarrollarse en tu vida. Si tú das este paso continuo de estar buscando al Señor de manera continua, déjame decirte, progresarás en fe y al mismo tiempo crecerás en la gracia de Dios. Aprenderás más de su gracia al estar en contacto con el Maestro. Es un paso que tú puedes dar. Es un paso que todos podemos dar, igual que este hombre. Pues mis hermanos, el desafío es, no te quedes allí. Da este paso y busca de Jesús. Hazlo así, para que tu fe sea una fe desarrollada, robusta, madura y puedas crecer en la gracia de Cristo Jesús. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿qué otro paso debemos dar para aumentar la fe o para que progrese nuestra fe? En segundo lugar, para que progrese nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Voy a creer en Jesús. Para que progrese mi fe, creeré en Jesús. Jesús le dijo a este hombre, dice el pasaje, Juan 4:50, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre iba con una necesidad. Jesús le dijo, miren, ustedes no creen si no ven señales y prodigios. ¿Por qué le dijo Jesús esto a este hombre? Porque eso es lo que le interesaba. Quizás no se acercó a Jesús, mis hermanos, buscándole como Salvador para perdón de los pecados. Él tenía una necesidad que su hijo fuera sanado. Y se acercó a Jesús en esa intención, buscando un milagro para él, para su hijo. Por eso Jesús le dijo, mis hermanos, versículos antes, dijo, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y lo que este hombre respondió es que volvió a insistir, Señor, hazlo ya, por favor, hazlo, baja antes, ven, que mi hijo se muere, ven, Señor. Y entonces Jesús le dijo, mira, vete, tu hijo vive, tu hijo está vivo. Son pocas palabras, mis hermanos, estas, muy pocas palabras, pero son muy poderosas. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Son 4 palabras muy poderosas. El Dios hecho carne habló. El Dios todopoderoso encarnado en la presencia de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, habló, mis hermanos. Y saben, este hombre, cuando Jesús habló, este hombre creyó. Este hombre creyó, mis hermanos, dice allí el pasaje, a estas palabras poderosas de Jesús, dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Siempre a lo largo de la historia bíblica, mis hermanos, a lo largo de la Biblia, podemos ver que el contacto con Dios, la intimidad con Dios, la cercanía con Dios, siempre es por fe. También a lo largo de la Biblia, mis hermanos, podemos ver que la salvación siempre ha sido por fe, siempre.
tendemos a tener, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento es lo que hagas por la ley. No, era por fe. ¿De dónde se originaron las palabras, mis hermanos? El justo por la fe vivirá. No son palabras del Nuevo Testamento, son palabras del Antiguo, reafirmadas en el Nuevo en la persona de Jesús. Pero son palabras del Antiguo Testamento. Y vemos hombres de fe, mis hermanos. Adán y Eva fueron hombres de fe porque creyeron a lo que Dios había dicho. Y por eso fueron salvos. También, mis hermanos, Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones, dice la Biblia, y varón lleno de fe. Y dice la Escritura, mis hermanos, que creyó a Dios lo que Dios había dicho que iba a suceder, aunque él no lo había visto, que era el diluvio. Y creyó a Dios. Nunca había visto llover y comenzó a hacer un arca en medio donde no había agua, mis hermanos, pensando que habría allí un diluvio. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó a Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Igual podemos ver el ejemplo, mis hermanos, de Abraham y de Jacob, Isaac, José, y podemos seguir así a lo largo de toda la Biblia. La salvación, mis hermanos, siempre ha sido por fe. Y déjenme decirles, mis hermanos, que para tener un contacto con Dios, siempre es por fe. ¿Pero fe en qué? Es fe en lo que Dios dice. Es fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Es fe en esto. Por ejemplo, mis hermanos, ¿cómo llega uno a ser cristiano? Uno llega a ser cristiano por fe en lo que Dios ha dicho en Cristo Jesús, en que en Él y solo en Él hay perdón de pecados, en nadie más, solo en Cristo. Y que lo que Él hizo, morir en una cruz, mis hermanos, es para perdón de nuestros pecados. Solo es por fe, solo en fe, mis hermanos. Es así, mis hermanos, como llegamos a tener fe nosotros. Pero la fe, mis hermanos, es fe siempre en lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice. Y fíjense bien, aquí, mis hermanos, dice que el hombre le dijo, vete, tu hijo vive. Son palabras poderosas y el hombre se fue. Dice que creyó la palabra que Jesús le dijo. Es fe en lo que Él dijo. Esta es la clase de fe que Dios honra. Es la clase de fe, mis hermanos, que Dios bendice. Porque entonces, mis hermanos, uno considera la palabra de Dios, lo que Dios dice, mis hermanos, como verdad. Y entonces, mis hermanos, uno actúa en consecuencia. Déjenme decirles que en la vida podemos hacer una de tres cosas para aprender y descubrir la verdad. Podemos hacer tres cosas para aprender y descubrir la verdad. La primera, mis hermanos, podemos tener empirismo. Podemos tener empirismo, mis hermanos. ¿Qué es empirismo? Es decir, lo creeré solamente si lo puedo ver o tocar. ¿Qué quiere decir? Es confiar en nuestras percepciones sensoriales. Es confiar en nuestras percepciones para descubrir la verdad. Es esto. Confiar en nuestras percepciones, en nuestros sentidos. Lo oigo, lo veo, lo toco, o lo huelo o lo pruebo. Pero es confiar en uno mismo, mis hermanos, en lo que yo puedo descubrir a través de mis sentidos para descubrir la verdad. Entonces, es esto, lo creeré si lo puedo ver o tocar. Algunos confían en esto. Pero hay otra cosa, mis hermanos, otros confían en esto, en el racionalismo. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es confiar en la razón humana para descubrir la verdad, es decir, en la lógica, en mi capacidad de pensamiento, de razonamiento, de entendimiento, mis hermanos. Es confiar en esto. Dice allí la Escritura, mis hermanos, es decir, ¿cuál es la frase que ilustra al racionalismo? Es esta: lo creeré solamente si puedo razonarlo con mi lógica. Si lo entiendo en mi mente, entonces lo creo. Si no lo entiendo, lo desecho. Y algunos tratan de descubrir la verdad de esta manera. Pero hay otra manera, mis hermanos. Y es esta manera lo que tú y yo debemos entender. Y es por fe. Es por fe. Es confiar en la palabra
de alguien, y en este alguien es Dios. Es confiar, mis hermanos, en alguien con más experiencia que tú y yo, que ve más adelante que tú y yo, y además, mis hermanos, que desea lo mejor para ti y para mí. Y así se puede descubrir la verdad. La frase, mis hermanos, que ilustra a las personas que tienen fe es esta: porque Dios lo dijo, yo lo creo. Y a su tiempo lo veré y lo entenderé. Quizás no hoy, quizás no lo entiendo, pero a su momento lo voy a entender. Lo voy a entender. Pero porque Dios lo dijo, yo lo creo. Déjame decirte que esta última es lo que debe caracterizar a los creyentes. A veces, mis hermanos, a veces para tratar de descubrir la verdad, estamos muy centrados en nuestros sentidos. Si no lo veo, si no lo toco, o estamos muy centrados en nuestra mente. Tengo que entenderlo para descubrir la verdad. Pero déjame decirte, vas a descubrir la verdad de Dios si aplicas fe. Porque Dios lo dijo, lo creo. Vas a descubrir cosas que ni en los libros están. Si de verdad tienes fe y confías en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto debe obligarnos, mis hermanos, a ser ávidos lectores de la palabra de Dios, ávidos buscadores de lo que Dios tiene para decirnos en su palabra. Porque en su palabra Dios habla a nuestras mentes y corazones en la condición en la cual nos encontremos, mis hermanos. Pero déjame decirte, no es leer por leer, es leer buscando a Jesús, creyendo lo que ha dicho en su palabra. Mis hermanos, este paso de fe también tú lo puedes dar. Y es un paso imprescindible para crecer. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar en la fe? Entonces te desafío a que des este paso. Que des este paso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a creer lo que Dios ha dicho en toda su palabra. Hay cosas que quizás tú no entiendas, yo tampoco las entiendo. Pero mis hermanos, hay que dar pasos de fe. Y si queremos crecer, mis hermanos, y también queremos crecer en la gracia de Dios, debemos creer a lo que Dios ha dicho en su palabra, a todo lo que nos diga. Este es el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso, mis hermanos? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es este. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puede progresar mi fe? Bueno, para que progrese en mi fe, yo actuaré conforme a lo que creo. Actuaré conforme a lo que creo. Si lo quieres anotar allí. Dice el pasaje, mis hermanos, Juan 4, 51, 52. Dice allí que mientras bajaba, y se refiere al oficial del rey, al administrador del rey Herodes, dice que mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora 7ª se le quitó la fiebre. ¿Puedes subrayar la palabra ayer? Por favor, subráyala. Es muy importante esta palabra. Muchas veces, mis hermanos, leemos la palabra de Dios, pero a veces dejamos de lado los detalles. Este es un detalle importante. Es un detalle de tiempo, mis hermanos, en el cual un hombre se acerca con Jesús, le dice: vete, tu hijo está vivo. Y luego vemos la escena siguiente, mis hermanos, dice: ¿cuándo se acercó? ¿Cuándo mi hijo empezó a sanar? Y dice: ayer, a la hora en que este hombre estaba hablando con Jesús. Quiero llamar su atención a este detalle, mis hermanos. Déjenme decirles que ha de haber sido una gran felicidad para este padre llegar a su casa y encontrarse con que su hijo enfermo estaba sano. Ha de haber sido una gran alegría. Se ha de haber sentido muy dichoso, gozoso en extremo, mis hermanos. Se ha de haber sentido este hombre. Su hijo enfermo estaba sano. Y no solamente comenzó a mejorar, sino estaba, mis hermanos, completamente sano. Completamente sano. Ya vimos el pasaje anterior, mis hermanos, dice que estaba al borde de la muerte. Pero ahora, mis hermanos, no es que había comenzado a mejorar,
sino que estaba completamente sano. Tanta felicidad hubo, tanta felicidad, mis hermanos, hubo que dice la Escritura que, mis hermanos, creyó él con toda su casa. No solo él, sino también su esposa, seguramente sus otros hijos o demás familiares, los que vivían con él, todos creyeron en Jesús. Pero quiero que veamos este detalle, mis hermanos. Dice que el pasaje les preguntó a sus criados cuándo había comenzado a sanar su hijo. Y le contestaron, ayer. Ayer. Déjame decirte, la fe es algo práctico. Y debe de manifestarse la fe en todas las áreas de la vida. Ya les dije, mis hermanos, hace un momento, ¿cuánto estaba lejos Capernaum de Caná de Galilea? 25 kilómetros. Jesús le dijo a este hombre, vete, tu hijo vive. ¿Pero qué pasó? ¿Se fue? No, se quedó un día más. Se quedó un día más allí. Se quedó un día más. Pues dice, al día siguiente, mis hermanos, cuando se acercó a su casa, le salieron sus criados y le dijeron, tu hijo vive, está completamente sano. Se quedó un día más allí, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó un día más? No tengo toda la respuesta, pero yo creo, mis hermanos, porque a este hombre ahora está en paz. Antes se acerca a Jesús, atribulado y ansioso, se acerca angustiado, está buscando a Jesús. Se acerca con él y le dices, por favor, Señor, y le suplica y le ruega varias veces que sane a su hijo. Pero ahora, mis hermanos, después de que escucha las poderosas palabras de Jesús, vete, tu hijo está vivo, tu hijo vive, se queda un día más. Está en paz. Ahora está tranquilo, está en paz. Ha encontrado reposo en aquel que le dijo que su hijo sanaría. Y hay algo aquí que ustedes y yo, mis hermanos, debemos aprender. Hay algo que tú y yo aquí debemos aprender. Aquel que confía en el Señor puede tener paz. Puede tener paz. Le dice, tu hijo vive. ¿Y qué hace? Muchos de nosotros, mis hermanos, dicen, mi hijo vive, pues me voy corriendo a mi casa. Él se queda un día más allí. Esto es muy notable, realmente notable, mis hermanos. Pero lo que denota, mis hermanos, o lo que implica es que ahora este hombre está en paz, es allí. Y déjame decirte, esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Aquel que confía en el Señor puede tener paz. Y el secreto de aprender a reposar en el Señor es este, mis hermanos. Es este, confiar en Él, en nuestro crecimiento espiritual. Tú y yo debemos llegar al punto de romper la barrera que nos separa de la madurez y comenzar a obedecer aun cuando nos parezca ilógico, aun cuando no parezca lógico, mis hermanos, pero es su manera de preguntarnos el Señor, ¿confías en mí? ¿Verdaderamente confías en mí? Déjame decirte, muchas veces oramos, Señor, tengo esta necesidad, y ejercitamos nuestra fe en Él. Pero ¿sabes qué nos falta? No hemos aprendido a descansar en Dios. No hemos aprendido a tener reposo en nuestras almas, porque después de que oramos, y decimos, Señor, en fe te lo pido, Señor, te pido en mi situación difícil, en mi crisis, ayúdame. ¿Qué seguimos teniendo? Ansiedad. Seguimos ansiosos. Seguimos así, mis hermanos. La verdad, la manera en que Jesús nos estaría preguntando, ¿cuán capaz eres tú de no hacer nada después de que has orado? A veces, mis hermanos, oramos a Dios y después de orar seguimos igual de ansiosos, porque no hemos aprendido a descansar ni a reposar en Dios. No hemos aprendido a descansar en Él, mis hermanos. La verdad es que nos hace falta aprender esto. Déjame preguntarte, tú después de orar, ¿cuán capaz eres de descansar?
¿Cuán capaz eres de confiar en Dios verdaderamente y descansar habiendo colocado tu necesidad en las manos de Dios? Después de orar, ¿tu corazón realmente está tranquilo, en paz? ¿O sigues ansioso? Y si sigues ansioso y angustiado, es que no has aprendido a descansar en Dios. Y muchas veces este es el paso que falta, mis hermanos. Este es el paso que tú y yo tenemos que dar después de orar, de buscar a Dios con anhelo y con ahínco. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a confiar y a descansar en Él, porque es el siguiente paso. He orado a mi Señor, he puesto las cosas delante de Él en sus benditas manos, y después de hacerlo, ahora estoy descansando en paz. Este hombre, mis hermanos, dice el pasaje que cuando le respondieron ayer a la hora séptima. ¿Cuál es la hora séptima? La 1 de la tarde, mis hermanos, de acuerdo a la hora de los judíos, era la 1 de la tarde, cuando él había hablado con Jesús. Y él se dio cuenta que esa es la hora que había hablado con Jesús, pero fue el día anterior. Y un día después llega a su casa, descansado y en paz. Es algo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos. Y lo que te estoy desafiando es que tú actúes conforme a lo que crees. Dices que eres creyente, yo también lo digo. Y oramos, mis hermanos, sabemos del valor de la oración. Sabemos, mis hermanos, que Dios puede responder, es capaz de hacerlo. Pero, mis hermanos, nos falta el siguiente paso. Después de orar, debemos actuar conforme a lo que creemos. Es decir, si yo voy con Dios en oración, le digo, Señor, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mi crisis o en mi dificultad, ¿qué tengo que hacer? Después de que he orado, debo actuar conforme a lo que he pedido a Dios, conforme a lo que creo. Y entonces debo aprender a descansar en Él. Es esto, mis hermanos. Déjenme contarles una historia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan, mis hermanos, a Darío, el rey de los medos y persas? Él, mis hermanos, era pues un emperador como todos los de Medio Oriente, mis hermanos, y tenía abajo una serie de sátrapas o administradores. Y encima de estos administradores, mis hermanos, tenía 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Dice la Biblia que sobresalía por encima de los demás porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Darío había pensado ponerlo por encima de todo, después de él. Es decir, Darío, Daniel y luego todos los demás. Pero entonces se confabularon y fueron a decirle a Darío, mis hermanos, si ustedes recuerdan la historia bíblica, que le dijeron, oye, pues tú eres el rey. Entonces, ¿por qué no mandas un edicto que diga que si alguien pide a ser humano o a Dios cualquier cosa y no a ti, se ha echado al foso de los leones? Y Darío, mis hermanos, le dieron en su vanidad, en su orgullo. Y dijo, está bien, me parece bien. Y entonces, mis hermanos, al enterarse Daniel de esto, hizo como todas las veces. Abrió las ventanas de su casa mirando hacia Jerusalén y comenzó a orar pidiendo a Dios. Y entonces fueron los sátrapas, los administradores, y le dijeron, oye, rey, ¿no diste este edicto que no se puede revocar? No se puede revocar porque es ley de los medos y los persas. Que si alguien pedía algo a otro hombre o a Dios fuera de ti, fuera echado al foso de los leones. Sí es cierto. Bueno, Daniel lo está haciendo y dice la Escritura que le pesó, mis hermanos, a Darío. Si a ti te echaran en un foso de leones donde hay un animal, ¿qué harías? ¿Estarías ansioso? Seguro que sí, seguro que sí. Algunos, mis hermanos, críticos modernos de la Biblia, o dicen, mis hermanos, que en realidad los leones no estaban hambrientos, les habían dado de comer, o que no tenían dientes. Esto no es posible, porque si vemos el pasaje más adelante, dice que cuando a Daniel lo sacaron, dice, todos los que acusaron a Daniel, échenlos al foso de los leones, dijo Darío. ¿Y qué pasó? Dice que todavía no llegaban al piso y ya los habían devorado, comenzarlos a devorar, ya los habían atacado. Así dice la Biblia. Esto es porque algunos dicen, mis hermanos, es que no se lo comieron a Daniel porque no tenían hambre. No, Dios intervino de manera maravillosa. Pero lo que quiero preguntarte es esto: ¿quién estaba ansioso? ¿Darío o Daniel? Déjame decirte quién estaba ansioso.
¿Quién es el que no había aprendido a descansar? Daniel había aprendido a descansar en Dios, que es lo que te había comentado. Busca a Dios y descansa en Él, sabiendo que su suerte, su vida está en sus manos. Pero déjenme decirles, miren el pasaje, después el rey se fue a su palacio, dice el versículo, y se acostó sin cenar. Vamos, no comió, se le fue el hambre, y dice, sin entregarse a sus distracciones habituales. Quizás tenía un bufón por allí, quizás le hacían malabares por el otro lado. Realmente estaba pesadumbrado. Y dice el pasaje que además no pudo dormir en toda la noche. ¿Quién estaba ansioso? Darío, porque había echado en el foso de los leones a Daniel. Tanto que se acercó se acercó temprano, mis hermanos, y le preguntó, Daniel, ¿allí estás? Daniel, ¿estás allí? Y entonces Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. ¿Quién estaba ansioso? Darío, no Daniel, que echaron en el foso de los leones. ¿Y sabes por qué? Porque Daniel había aprendido a descansar en Dios. Y es algo que tú y yo debemos aprender. Es como este hombre, mis hermanos, su hijo está enfermo y le dice, vete, tu hijo vive. Aprendió a descansar. No se fue inmediatamente, hasta el otro día. Y les pregunta, ¿cuándo sanó mi hijo? ¿Ayer? ¿No te dice esto algo? Claro que sí, mis hermanos, debemos aprender a descansar en Dios. Una vez que hemos ido con nuestras súplicas, hemos ido con nuestra petición, debemos aprender a descansar en nuestro Dios. Debemos actuar conforme a lo que creemos. Solo para terminar la historia de Darío, mis hermanos, y Daniel, dice el pasaje que entonces, al escuchar el rey Darío a Daniel, dice que se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron no le encontraron ninguna herida. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en su Dios. Tuvo confianza en su Dios. Está Daniel allí, mis hermanos, pasó toda la noche allí. Era un pozo oscuro, rodeado de bestias salvajes. Está allí, pero está descansando en Dios. Está descansando en el Señor. Esto es algo que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos, comenzar a actuar conforme a lo que creemos. Decimos que tenemos fe, decimos que hemos orado. Bueno, tenemos que actuar conforme a eso, mis hermanos. Si tienes una circunstancia, puedes decir, sí, Señor, tengo problemas, tengo dificultades, pero he confiado en Dios, me siento tranquilo. Me siento confiado porque he confiado en Él. Está tranquilo. Entonces Daniel, déjame decirte esto. Mientras no aprendamos el secreto de descansar en fe, de permanecer quietos y sencillamente creer que las batallas del Señor es del Señor y Él hace nuestras batallas sus batallas, déjame decirte que entonces no veremos la victoria. Dios no cumple por medio de la fuerza. Dios no cumple por medio del poder o de la rapidez. Dios cumple por medio de su Espíritu. Y tú y yo tenemos que entrar en una nueva dimensión de fe. Tenemos que aprender a descansar en Él. El lugar de descanso, déjame decirte que no está en el mundo. El lugar de descanso no está fuera de nosotros, ni siquiera tampoco adentro de nosotros. El lugar de descanso está en los eternos brazos de Dios. Y ese es el refugio que Dios diseñó para ti y para mí. Es el lugar donde tú y yo podemos refrescarnos y fortalecernos para las batallas de la vida. Es estar en una íntima comunión con Dios donde solo podemos esperar que Él actúe y solo esto se abre con fe, por medio de la fe. Por eso la Escritura dice, mis hermanos, allí en Filipenses 4, 6 y 7, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice, no se aflijan por nada,
sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Espero que esto pueda ser para ti en tu vida. Déjenme decirles que cuando nos sentimos tentados a estar ansiosos, si sencillamente vamos a Dios en oración, cara a cara, y lo buscamos, si le comunicamos nuestras necesidades, nuestros deseos, y le damos las gracias a Él por la situación y por las soluciones que ya ha provisto, ¿sabes cuál será el resultado? Paz. Paz en nuestras mentes y corazones. Y esta no es cualquier clase de paz, es la paz de Dios. Muchos cristianos han aprendido a entender la paz con Dios. La paz con Dios, mis hermanos, es de aquella persona que se sabe pecadora, pero que sabe también que Dios le ha perdonado en Cristo Jesús. Y muchos cristianos, mis hermanos, se conforman con esta clase de paz, la paz con Dios. Pero hay que avanzar y hay que aprender a disfrutar de la paz de Dios, que puede llenar todos los ámbitos de nuestras vidas, puede llenarlo todo, mis hermanos. La paz de Dios, donde no hay alteración, donde no hay ansiedad, donde no hay angustias. La paz perfecta de Dios, mis hermanos, que refleja todo su control sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. ¿Saben? Esta paz, la paz de Dios existe. Y existe por sobre y más allá de toda comprensión. Es algo que no se puede entender, que está más allá de todo razonamiento humano, pero que sí se puede disfrutar. No lo puedo comprender, no lo puedo entender, pero puedo disfrutar de la paz de Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que Dios desea para ti y para mí. El verdadero descanso del alma y el espíritu se encuentra solo en la presencia de Dios. Y Jesús nos invita, mis hermanos, a tener un descanso con Él. Dice la Escritura: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los voy a hacer descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. 3 pasos. 3 pasos para que podamos crecer en fe. Lo que te pregunto es si los vas a hacer. Lo que te pregunto es si los vas a dar. Es a lo que te desafío y a lo que te invito al mismo tiempo. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres progresar en tu fe? Debes estar dispuesto a dar estos 3 pasos, estos mismos 3 pasos que dio este hombre. Ahora déjenme concluir, mis hermanos, y quiero concluir de esta manera. Quiero leerles un pasaje de Éxodo 15, 22 al 27. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra una situación del pueblo de Israel. Acababan de salir de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo. María había hecho su cántico de alabanza a Dios. Pero ahora, mis hermanos, llegaron a cierto lugar. Inmediatamente después de esto, dice el pasaje, mis hermanos, que Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo, porque lo acababan de cruzar. Acababan de cruzarlo, mis hermanos. Dice allí el pasaje, lo voy a continuar. Dice que entonces ellos se fueron al desierto de Shur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y Él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Y allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley
y una norma de conducta. Y les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto al agua. Aquí, mis hermanos, en este pasaje vemos un pacto de sanidad de Dios con el pueblo de Israel. Y se relaciona, mis hermanos, con hechos históricos donde Dios enseñó lecciones espirituales importantes a su pueblo. Después de cruzar el Mar Rojo, en la huida de Egipto, y después de regocijarse porque hasta bailaron y cantaron allí en el desierto por esta liberación, entonces los hijos de Israel llegaron a un lugar desierto, un lugar seco. Durante 3 días viajaron sin encontrar agua y llegaron a un oasis llamado Mara, dice el pasaje. Llegaron allí. Había agua allí, pero ¿qué es lo que sucedía, mis hermanos? Este lugar era el agua amarga. Por eso a este lugar le llamaron Mara, que significa amargura, si lo quieren subrayar. Si lo quieren subrayar, mis hermanos, este lugar era un lugar de aguas amargas. Por eso no lo pudieron tomar el agua. El pueblo, mis hermanos, como lo hemos leído, se empezó a quejar de Moisés y de Dios también. Y cuando Moisés intercedió por el pueblo y oró y clamó a Dios, Dios le mostró un árbol, mis hermanos, cuyas ramas traían sanidad. Y entonces tomó Moisés de las ramas de este árbol, de este arbusto, y las echó al agua. ¿Qué sucedió? El agua se endulzó. Y entonces la pudieron tomar. Dios reveló el secreto, el remedio que sanó la amargura. Lo que implica aquí, mis hermanos, es que no era cualquier clase de árbol. No era un árbol cualquiera. Era un árbol al cual Dios allí transmitió su poder para que las aguas fueran sanadas. No existe esta clase de árbol en la actualidad. No existe. Es Dios mismo intercediendo, interviniendo a su pueblo que está bebiendo de la amargura, en la necesidad. Su pueblo que está en una circunstancia difícil y que tiene amargura. Es Dios intercediendo y dando la cara por su pueblo para que puedan beber aguas dulces. Las aguas de Mara, mis hermanos, tipifican o son un tipo de las experiencias amargas de la vida, de las cuales puede haber muchas. Puede haber enfermedad, puede haber una situación económica difícil, puede haber alguna necesidad, no lo sé, cualquiera. Pero esto es un ejemplo, mis hermanos, de una realidad de nuestras vidas. Es solamente un ejemplo de que en nuestras vidas las circunstancias que nosotros vivimos pueden amargarnos. Pero déjame decirte, a veces estas circunstancias, esta mara o estas amarguras, estas pruebas, porque allí Dios los probó, dice el pasaje, Dios las usa para enseñarnos una lección de fe y paciencia. Cuando Dios nos da las ramas de sanidad, es que clamamos a Él. Cuando oramos y clamamos es que Dios nos da las ramas de sanidad que pueden transformar esa agua amarga en agua dulce. Déjame decirte esto. Yo no sé qué circunstancia estés viviendo ahora. Hay varios hermanos que están enfermos. Yo no lo sé. Pero déjame decirte, sí sé esto. Dios puede cambiar nuestras circunstancias, cualquiera que sea, y puede transformarlas. Y puede utilizar estas mismas circunstancias, mis hermanos, para probar nuestra fe. Como ahora lo he comentado a lo largo de esta predicación, de estos 3 pasos de fe que debemos dar para confiar en Él.
Yo estoy seguro, mis hermanos, que Dios puede transformar esta mara que tenemos, esta amargura, lo puede hacer en nuestras vidas algo dulce, por su poder, por su gracia y por su misericordia. Pero Dios es más bueno que esto, mis hermanos, porque Dios no solo transformó las aguas amargas en dulces, sino que luego llevó a su pueblo desde este lugar hasta un lugar que se llamaba Elim. Dice la escritura aquí, 12 fuentes, 12 manantiales de agua y 70 palmeras. ¿Qué significa Elim, mis hermanos? Aguas dulces. Eso es lo que significa. Aguas refrescantes, aguas que calman la sed. Dios no se contentó, mis hermanos, con transformar las aguas amargas en dulces, sino que luego los llevó hasta este lugar, Elim, para que su pueblo pudiera acampar. Déjame decirte que Dios ordena las cosas de tal manera que ayuda a bien y lo hace mucho mejor de lo que entendemos o esperamos. Dios puede llevarnos, mis hermanos, si estamos en una circunstancia de mara, puede llevarnos a un Elim, si tan solo nosotros ejercitamos fe en Él. A lo que te invito es a que pongas toda tu fe, toda tu confianza en Dios. Hazlo. Todas tus circunstancias, ponlas en las manos de Dios. Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Puede llevarte de una mara o de mara, puede llevarte a Elim. Pero hay que ejercitar nuestra fe en Él y colocar nuestra confianza en Él, mis hermanos. Esto es a lo que les invito de verdad. Vamos a orar, así en sus lugares, mis hermanos. Mi Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad es constante. Muchas gracias. Señor, gracias por la fe que tú has puesto en nuestros corazones. Porque, Padre, te damos las gracias porque Cristo Jesús murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo, tu bendito y glorioso nombre. Pero ahora, mi Señor, nuestra petición es que nos dejes crecer en fe. A mis hermanos y a mí, a esta congregación, incluso a los que verán este video en internet, también, Señor, permite que podamos crecer en fe, dando pasos de fe, creciendo, mis hermanos, mi Señor, creyendo lo que tú has dicho para nosotros en tu palabra. Permítenos, mi Señor, también actuar conforme a esto mismo. Y Padre Celestial, ayúdanos en ello, por favor. Ayúdanos, Padre Santo. Permítenos crecer en fe. Y sabemos, entendemos que la fe es lo único que te agrada, mi Señor. Cuando nosotros damos veracidad y creemos a lo que tú dices y actuamos en consecuencia. Gracias, Señor, porque esto nos lo enseñas a lo largo de tu palabra. Permite que aquí, Señor, haya varones, mujeres de fe, que te honren, que te glorifiquen. Permite que mis hermanos y yo también podamos ser hombres y mujeres de fe, que te exaltan, que hacen tu voluntad. Permite que esta iglesia sea así, mi Señor, una iglesia de fe. Ayúdanos, mi Dios eterno, y gracias por tu palabra, porque tu palabra, además de dar consuelo, tu palabra nos desafía y nos indica, nos guía qué rumbo seguir. Queremos responder hoy a tu palabra, mi Señor, comenzar a dar pasos de fe y crecer en fe. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.